Ahora sí. Bueno, fíjense en lo que ustedes van diciendo. Cambio cultural, retener talentos, engagement, la experiencia del usuario, evolución organizacional, experiencia del colaborador, aprendizaje, adecuación de roles ágiles a puestos dentro de la organización, clima de desarrollo de talento, alta tasa de rotación, clima laboral y beneficios, gestión del cambio, cambio de mindset, tecnología ágil, diversidad cultural, sustentabilidad, salarios emocionales, reconocimiento no económico, comportamiento al colaborador, perdón, acompañamiento al colaborador, pensar en valor en lugar de cosas por hacer, trabajo en equipo, capacitación y entrenamiento, recruiting, plan de carrera, salarios, bienvenida a un nuevo participante, salario emocional, pagar por talento, salir de estructuras de pagos jerárquicas, experiencia del colaborador, comunicación, trabajo en equipo, desarrollo interno y ambiente laboral, habilidades blandas, plan de carrera, mejora de clima laboral, reconocimiento, capacitación, innovación, rapidez para presentar productos o servicios en el mercado, proyectos Agile. Bueno, excelente participación. Excelente. Pueden seguir llenando si gustan. Yo quiero contarles un poquito de lo que hemos ido descubriendo en estos últimos años, del 2020 para acá. A ver si coincidimos, podemos ampliar también la reflexión. Vamos a colocar 3 palabritas, ¿ya? Vamos a colocar por aquí esta que dice innovación de procesos. Luego vamos a colocar otra que diga experiencias wow. Y luego vamos a colocar otra que diga transformación cultural. ¿Ok? Listo. Si hablamos de innovación de procesos, tenemos que hablar de automatización. Si hablamos de innovación de procesos, también tenemos que hablar de potenciar el talento, de que estos procesos, estos nuevos procesos nos ayuden a potenciar el talento. Y la automatización también nos debe favorecer a que podamos potenciar y desarrollar el talento. Si hablamos de experiencias wow, estamos hablando de marca empleadora, por ejemplo. Asimismo, si hablamos de experiencias wow, estamos hablando de bienestar o de wellness, como se suele decir. Asimismo, si hablamos de experiencias wow, también tenemos que hablar de transformar la cultura. Y vamos conectando con el tercer elemento. Si hablamos de transformación cultural, entonces estamos hablando también, o tenemos que empezar a mirar el tema del liderazgo. Si hablamos de liderazgo, el liderazgo no tiene sentido si no es para potenciar el talento. Si hablamos de bienestar, también estamos hablando de liderazgo. Y así podríamos traer algunos elementos. Si hablamos de marca empleadora, también tenemos que hablar de bienestar.
Si ustedes se fijan, todos estos tres grandes temas, innovación de procesos, experiencias wow o transformación cultural, están interconectados. Incluso transformación cultural está conectado también con la innovación de los procesos. Los procesos habilitan la evolución de la cultura. Y una cultura basada en experiencias wow es una muestra de la misma. Por lo tanto, lo que quiero darles a conocer con esto es que hoy en día nos movemos en entornos de complejidad. Esa es la palabra que me gustaría que empezásemos a conversar. Entornos de complejidad. No podemos solamente entender un tema como aislado de otro, sino que uno está conectado o interconectado con uno, dos o varios temas, como una red o como un sistema. Desde ese punto de vista, para hablar un poquito de entornos de complejidad, lo que queremos decir es lo siguiente, que ante un fenómeno cualquiera, a diferencia de otras épocas donde una sola mirada era suficiente, hoy en día sabemos que existen varias miradas o varias realidades que le pueden dar una explicación. Y todas ellas tienen algo de cierto, algo de correcto. Entender hoy en día los fenómenos organizacionales no se pueden seguir leyendo de manera lineal o simple, sino que tienen que tener una mirada diversa, multidisciplinar, compleja. Si hacemos otra gráfica acá, lo que intento decir es que para poder entender las problemáticas organizacionales, tenemos que hacer eco de varias miradas, de varios enfoques, de varias alternativas. Porque las realidades que hoy en día convergen en las organizaciones no son lineales, ya no son simples, son cambiantes y son complejas. La complejidad, y no se trata, y no vamos a profundizar más allá de eso en la complejidad, pero sí les invito a profundizar sobre la misma. La complejidad hoy en día se la categoriza. Vamos a corregir esto. Como ciencia. Una ciencia que tiene varias disciplinas que interactúan para poderla entender. Así que por ahí les dejo un camino muy actual y muy interesante de estudio y de investigación. La complejidad como ciencia. Desde ahí, algunos términos, por ejemplo, los sistemas sociales complejos o el pensamiento complejo. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto con las organizaciones? Bueno, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si esta mirada de la complejidad la llevamos a las organizaciones? ¿Qué pasa si traemos todo este análisis de entender que hay diferentes realidades y diferentes miradas para explicar un tema? ¿Y qué tal si eso lo llevamos y lo colocamos como una especie de lente para entender la realidad de las organizaciones? Y ahí viene la segunda pregunta. Cuando la transformación empresarial empieza desde otro lado, usualmente la transformación en las compañías empieza porque necesitas innovar los negocios o porque empiezas un proyecto de transformación digital. ¿Ok? Imagínate que tu empresa, la gerencia general y el directorio dice, bueno, señores, señoras, tenemos que transformarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos innovar los negocios o porque vamos a llevar un proyecto de transformación digital. Si eso ha pasado, y si no te ha pasado, imagina el caso. Si la transformación de una empresa empieza por el lado de los negocios
o empieza por el lado de lo digital, ¿qué respuesta crees tú que se espera de los equipos de People y Cultura? Dicho de otra manera, ¿cuáles crees tú que son los proyectos que se esperaría que las áreas de People y Cultura desarrollen para acompañar o para sostener la transformación de los negocios o la transformación digital de una compañía? ¿Cuáles crees tú que son esos proyectos que se deberían desarrollar o que se están desarrollando en tu empresa desde las áreas de People y Cultura para acompañar, para sostener la transformación de los negocios o la transformación digital? Piénsalo y asimismo vamos a interactuar desde mente. No es el mismo código, lo que hago nada más es cambiar la pregunta. Ahí se ha repetido la primera línea, pero en todo caso es cuando la transformación empresarial empieza desde otro lado, es decir, desde la innovación en los negocios o la innovación digital. ¿Qué respuesta crees tú que se espera que den los equipos de People y Cultura para acompañar esta evolución de los negocios o esta evolución digital? Ok, empiezan a llegar algunas ideas. Reskilling para acompañar los nuevos desafíos. Evolución organizacional. Flexibilidad. Están muy interesantes. Simplificación de procesos. Adaptabilidad. Colaborar e innovación. Y acá hay más. Mediante una comunicación interna sobre las mejoras en el negocio, campañas de adaptación al cambio, dejar de evaluar por bono e individualmente. Apertura de pensamiento, interesante. Veamos qué más nos comparten. Técnicas de aprendizaje organizacional, trabajo más en equipo. Trabajar fuertemente con los líderes de altas jerarquías. Nos dejan algo más, entrenamiento y capacitación. Comunicación, acá nos dicen comunicación y capacitación, renovación cultural. Ok, los desafíos, soporte de los líderes. Los desafíos que tienen los equipos de People y Cultura cuando la transformación de las empresas empieza por el lado de los negocios o por el lado digital, eh, viene acompañado de varias cosas. Entonces, desde ahí les voy a contar algunas ideas. Igual pueden seguir escribiendo si gustan. Vuelvo acá nada más para presentar. Les decía que íbamos a llevar la mirada de la complejidad y entender la realidad o los fenómenos desde diferentes miradas, contemplando diferentes alternativas, todas ellas correctas o todas ellas con algo de cierto. Bueno, tengamos en cuenta esto. En una compañía hoy en día interactúan entre 3 y 4 generaciones al mismo tiempo. ¿Ok? Algunas generaciones, o más bien generaciones que tienen distintos modelos de liderazgo
generaciones que tienen diferente forma de entender el bienestar, generaciones que valoran más el balance, ese balance que tiene que ver con la empresa y la vida personal social, la vida personal familiar y los estudios. Por otro lado, vas a tener generaciones, unas que valoran más la calidad y otras que valoran más la experiencia, que ya hemos venido llamando como people experience o user experience o customer experience. Por otro lado, vas a tener distintos estilos comunicacionales. Por otro lado, vas a tener nuevas formas de aprender. Por otro lado, tendrás unas generaciones que valoran más el estatus y otras que valoran más la colaboración, el eco. Por otro lado, vas a tener el tema de diversidad e inclusión. Y así, un sinnúmero de temas que convergen hoy en día en las realidades organizacionales. Desde ese punto de vista, las organizaciones necesitan evolucionar. Ergo, los equipos, vamos a llamarles todavía, de recursos humanos, necesitan evolucionar. No podemos seguir teniendo una mirada lineal sobre fenómenos que hoy en día ya no son lineales, son complejos, tienen diferentes miradas y por lo tanto diferentes aportes. Desde ahí, una propuesta interesante que les quiero hacer. Para entender y afrontar escenarios volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, tenemos que ser ágiles. ¿Qué es la agilidad como tal? No les voy a hablar de metodologías ágiles ni de marcos ágiles. Voy a hablar desde la esencia de la agilidad. La agilidad es una propuesta de trabajo, es una propuesta, es una filosofía de vivir y de trabajar para responder a escenarios complejos, ambiguos, cambiantes. Y aquí siempre surge un debate. ¿Qué es agilidad? Algunos dicen que es rapidez, otros dicen que es flexibilidad. Algunos dicen que es trabajar rápido, entregar rápido. Otros dicen que es alta capacidad de adaptación. Y honestamente, no es ninguna de las dos por separado. Es rapidez y flexibilidad al mismo tiempo. Se podría decir que la agilidad es una capacidad que combina el poder adaptarnos, es decir, el ser flexibles, el poder adaptarnos con rapidez a los cambios que suceden en el entorno. Y si lo aplicamos a los equipos de people y cultura, es que podamos responder con rapidez y flexibilidad a las distintas generaciones, a las distintas necesidades, a las distintas prioridades que hoy en día las personas tienen dentro de las organizaciones. Si lo ponemos en un concepto, podríamos decir que la agilidad es un cambio de paradigma, es un cambio en nuestra forma de pensar, es un cambio profundo. Podría decirse que es una filosofía que coloca en el centro a las personas. En este caso,
Los equipos de People y Cultura tenemos dos clientes. Un cliente interno, que es el empleado, el colaborador, y tenemos también un cliente externo, que son aquellas personas que nos gustaría que trabajen con nosotros. Por lo tanto, la agilidad nos invita a colocar en el centro a las personas. Y desde ahí, evolucionar como equipos ágiles para facilitar la entrega de valor de manera flexible, incremental y continua. Eso si lo ponemos en un concepto. Ahora, vamos explicándolo un poquito más. Aquí voy a hacer una página más, porque me faltó una para graficar y luego voy con la pregunta que tengo. Y es esto de aquí. Cuando la transformación empieza desde, desde las áreas de negocio y desde la transformación digital, ¿qué se esperaría de los equipos de People y Cultura? Bueno, se esperarían algunas cosas que creo que hemos ido encontrando. Vamos a ir colocando por aquí algunas ideas. 1, 2, 3, 4 y 5. Creo que se esperarían algunas cosas. Primero, atraer y desarrollar perfiles con nuevas habilidades. Habilidades que luego más adelante vamos a ver pueden desglosarse como habilidades digitales, habilidades sociales y habilidades ágiles. Creo que este es uno de los primeros desafíos que tienen los equipos de talento y cultura, los equipos de people y cultura, cuando existe la transformación de los negocios y empieza a darse un proyecto de transformación digital. El segundo desafío que creo que tienen hoy en día los equipos de people y cultura es evolucionar los sistemas de comunicación organizacional. Entiéndase por sistemas, no estoy hablando de softwares en absoluto, sino en el cómo comunicamos y los diferentes canales y sistemas de adaptación para que la comunicación sea fluida, transparente y llegue a todos. Otro de los desafíos que creo que tienen hoy en día los equipos de talento, people y cultura es repensar el diseño organizacional. ¿Eso qué quiere decir? Que desafiemos la estructura, el organigrama, y que podamos pensar hacia dónde debe evolucionar el nuevo sistema. Ese es otro gran desafío que creo se ha ido como acentuando en los últimos años. Otro desafío que creo que es importante para los equipos de People y Cultura hoy es la capacidad de acompañar y también formar equipos multifuncionales. Vamos a dedicarle una lámina especial a este tema de los equipos multifuncionales. Es decir, ya no se valora tanto el yo, sino que ponemos la mirada en el eco, en el equipo. Empezando por el mismo equipo de People y Cultura. Y quinto, el último tema es la evolución de la cultura.
de la organización. A este le vamos a dedicar también un capítulo especial porque tiene 5 elementos claves de lo que hemos ido viendo. Es un poco recogiendo la experiencia de estos 3 últimos años, como las grandes necesidades estratégicas que tienen hoy en día los equipos de People y Cultura cuando la transformación empresarial o la transformación organizacional se activa desde el lado de los negocios, porque evolucionan los negocios o porque hay una transformación digital o una evolución digital. Y aquí una guía de todo esto. Una guía para que podamos eh, como entender de dónde nace todo esto. Vamos a hablar acá primero de proyectos e iniciativas. Vamos a hablar aquí de proyectos o procesos. Vamos a hablar acá de ejes principales. Y vamos a hablar acá de principios de acción. Y voy a empezar por lo más alto. Ustedes vean cómo va fluyendo esto. Aquí hablamos de marca empleadora, por ejemplo. Hablamos de medir el potencial. Aquí hablamos de bienestar. Aquí hablamos de people experience, o sea, experiencias wow. Aquí hablamos de atracción de talento. Pero es importante que no nos quedemos solo en esto. Hay que entender de dónde nacen estos proyectos o estos procesos. ¿Con qué conectan? ¿Por qué hoy en día se habla mucho de marca empleadora, se habla mucho de bienestar? ¿Por qué hoy en día se habla de la experiencia de las personas? No es simplemente porque se tenga que hablar, es porque esto tiene un origen. Ahí está Leo Cindy. Probablemente, mi estimada Cindy. No todos, porque siempre hay que tener una mirada apreciativa y no es de decir lo que funcionó ya no funciona y viene todo lo nuevo. Habría que ver qué de lo que tenemos hoy nos puede seguir funcionando y evolucionándolo, valorando lo que tiene. Y en otros casos, ¿no? Tener una mirada distinta. Y así podemos aquí colocar en la zona de proyectos y procesos todo lo que hoy en día se hace en talento humano y lo nuevo que se hace también. Clima, cultura, fidelización, procesos de inducción, eh, reconocimiento salarial, todo lo que hoy en día se hace desde proceso o proyecto es esta primera capa, pero si se dan cuenta es la capa más externa. Y muchas veces lo que yo veo es que en ciertas compañías se suceden este tipo de proyectos y procesos de innovación, pero no terminan de entender qué hay detrás, el por qué y el para qué. Y eso es un poco lo que hemos ido tratando de entender en los últimos años para que podamos tener una razón y un propósito del por qué necesitamos innovar y evolucionar. Y es así que el segundo nivel, o el siguiente nivel que conecta, vamos a colocarle aquí un colorcito. ¿Okay? Aquí vamos a tener 3 ejes principales. El primero es aquí, escritura. Cultura y gestión de cambio. Si lo queremos poner más,
más preciso todavía. Cultura y cambio social. El segundo va a ser aprendizaje social y desarrollo. Y el tercero que creemos que es People Analytics y Data Driven, que es decisiones basadas en datos. En estos tres ejes, se podría decir que son como los pilares que sostienen los elementos que estamos viendo hacia arriba. Algo así. Pero más Carlos, atrás todavía, adelante. en el chat nos están preguntando si con esto estaríamos diciendo entonces que estos retos estarían reemplazando las tradicionales subsistemas de recursos humanos. Sí, lo contesté hace un ratito. Gracias. Pero hay también 4 principios de acción. Hacerlo así para que haya un poco más de forma. ¿Ok? Y estos principios los vamos a poner en otro color. El primero. Renovar el propósito. Que haya una motivación intrínseca. El segundo. Potenciar y valorar el talento. Y aquí conectar con el negocio y valorar la experiencia junto con la eficiencia. Visto de una manera un poquito más arreglada, es como lo ven aquí. Y aquí me puedo detener un par de minutos si gustan, porque esto es como el esquema principal. Arriba están los procesos y los proyectos. Lo que hacemos hoy, lo que se espera que empecemos a hacer y probablemente lo que aún no hacemos y tendremos que hacer más adelante. En el medio están los ejes principales: cultura y gestión del cambio, aprendizaje social y desarrollo, y People Analytics y Data Driven. Y la raíz de esto, o el corazón de esto, o la esencia es gestionar el talento, poner foco en las habilidades, que conectemos con las personas, pero también con los objetivos del negocio. Que siempre estemos conectando con el propósito, el para qué hacemos las cosas, para qué evolucionamos, a qué estamos respondiendo. Y finalmente, el valorar la experiencia sobre la eficiencia. No se trata de descartar la eficiencia, pero sí se trata de darle un peso importante a la experiencia.
¿Dónde entonces tenemos que, que especializarnos o empezar a indagar mucho, sobre todo en la zona superior? Por ahí tenemos que empezar a entender por dónde conecto yo, por dónde van mis habilidades como gestor de talento, como especialista de people y cultura. ¿Qué me atrae más? ¿Qué conecta más con mi propósito? Si se van dando cuenta cómo se une todo, hay que preguntarle al equipo, ¿por dónde conectas más? Y luego en la zona media preguntarnos, ¿qué me mueve más a mí? ¿Soy un gestor de cambios? ¿Soy un habilitador de cambios? ¿Soy un acompañante de cambios y de cultura? ¿Me mueve más el aprendizaje social y el desarrollo de la gente? ¿O me mueve más la analítica de personas y cómo esto impacta en el desarrollo de las personas? Todo está conectado, todo está conectado. Pero la base sobre todo es muy importante. Esta base es lo que vamos viendo hasta ahora, porque esto no es definitivo. Vamos viendo que es el proceso de evolución de los equipos de people y cultura de una mirada instrumentalista y mecanicista por allá por los 1920, luego por los 1990, una mirada basada en procesos, control, subsistemas, todo era control, 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 control. Hoy en día, una mirada que valora el propósito, la experiencia y la evolución de las personas. Desde esa evolución, aportamos y desarrollamos el negocio. Si no hay inquietudes aquí, vamos. Ya vamos llegando al final. Fit cultural. Interesante. Gracias, Ana, por la pregunta. Está aquí. En el fit cultural, lo que intentamos entender y comprender es, primero, entender cómo es la cultura de la organización y desde ahí entender las personas que están con nosotros y las que están fuera y que en algún momento nos gustaría que formen parte de nuestra organización, si hacen ese match con nuestra cultura. Para eso, obviamente, la organización tiene que haber pasado por un proceso de diagnóstico y de evolución de su cultura. Cómo somos hoy y cómo quisiéramos ser y cómo vamos a ir evolucionando en el tiempo desde la cultura. Entonces, así eso va el tema del fit cultural. Hoy no solamente se valora el tema de los talentos, sino también del match cultural. Encantado. Bueno, y hablando de aprendizaje y hablando de desarrollo y hablando de equipos multifuncionales, propuestas que desde el EAI vamos pensando, es que hoy en día la mirada de las skills y las habilidades debería ser distinta. Tendría que ser mucho más compleja, justamente, mucho más rica, mucho más diversa. Y desde ahí, Cindy nos dice, sí, aquí yo le puse Employer Branding. Employer Branding, pero es marca empleadora. Y me olvidé de colocarlo en español. En los slides finales les va a llegar en español. Entonces, desde aquí proponemos una mirada diferente de las habilidades, tanto de las actuales y las futuras, como también de las habilidades pensadas desde el equipo. Primero, considerar habilidades relacionadas al negocio. Segundo, habilidades agile o ágiles. Tercero, o siguiente, habilidades sociales. Y habilidades técnicas. ¿Y esto cómo se traduce en un equipo multifuncional más que en un descriptivo de puestos, sino más bien entendiendo a los equipos como la unidad que potencia la agilidad y la evolución de las organizaciones, inclusive también entendiéndolo, haciendo una mirada hacia tu equipo de people y cultura? Bueno, aquí pones, vamos a decir, persona 1, persona 2, persona 3, acá pones habilidad 1, habilidad 2, habilidad 3, y acá vas a poner el nivel de la habilidad, ¿no? Vamos a colocar por aquí
nivel 3, nivel 2, nivel 3. Esto se conoce con el término Skill Matrix o matriz de habilidades del equipo. Matriz de habilidades del equipo. ¿Qué te permite esto? Que si tú tienes una matriz de habilidades del equipo, ese equipo que hoy en día está trabajando en un proyecto o en un proceso, o que está acompañando un proyecto en particular, hoy en día se forma y luego de que ese proyecto o proceso tiene un final, si es que lo tiene, ese equipo se dispersa para formar otro equipo. Otro equipo cuyas habilidades puedan acompañar otro proceso u otro proyecto. ¿Te imaginas eso en un equipo de people y cultura? Es posible. Lo mismo en equipos de otras áreas o departamentos, si se quiere, que empiezan a formarse y a desvincularse según la necesidad de un negocio en particular, de un producto, de un servicio, de un proyecto o de un proceso. Y finalmente, hablar un poquito sobre este tema de estos grandes desafíos de evolución cultural. Hay 5 elementos que vamos como cada vez confirmando y reafirmando como necesarios. R. Sánchez nos dice, ¿son los squads? Sí, en algunas organizaciones se los llama squads, efectivamente, y se organizan en función de habilidades. Y desde ahí vamos entendiendo que hay 5 elementos clave para habilitar la evolución de la cultura organizacional. El primero es que necesitamos un compromiso sincero y profundo del CEO y del comité ejecutivo. Que ahí entre paréntesis dice propose, porque es importante que ellos entiendan el propósito, que ellos comprendan el propósito de la evolución de la cultura y que desde ahí se comprometan. 2, es importante que exista una evolución personal. Y esto es de cada quien, esto es de cada persona. Y eso es un proceso de acompañamiento. Es de mucha resistencia, es de mucho acompañar. Es de ir sosteniendo la evolución. Invita mucho a repensar el mindset, nuestro modelo de pensamiento, y también invita a repensar los modelos de liderazgo de la organización. También implica una evolución de los equipos que puedan evolucionar hacia una forma de trabajar mucho más autogestionada y mucho más autónoma. Justamente lo que veíamos en el slide anterior. 4, una evolución de los procesos. Porque venimos de demasiados procesos o procesos demasiado rígidos o controladores, y acá lo que buscamos es evolucionar los procesos para que tengan para que haya el mínimo de procesos o los procesos realmente necesarios que habiliten la eficiencia y la experiencia. El mínimo de proceso para habilitar la eficiencia y la experiencia. Y finalmente la evolución de la estructura de la organización como tal. Lo cual implica también pensar cómo podríamos configurarnos de manera distinta para responder a la evolución que la empresa necesita, entendiendo los negocios o entendiendo el foco de negocio que tiene la compañía. Resumido en una frase, sería como el mínimo de estructuras para el máximo de resultados. Foco en el resultado. El mínimo de estructura para el máximo de resultados. Resultados que pueden ser internos o externos. Clima, que es ambiente, experiencia, valor, fidelización. Y bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Abrimos espacio para inquietudes o comentarios que quieran hacer. ¿Tenemos preguntas en el chat o no? Creo que más bien están Tenemos dejando algunos, sí, comentarios. comentarios. Katiuska dice que gracias, muy interesante. Y Paulina dice mucho que hacer.
Muchas gracias. Encantados. Carmen, Carmen Desde el también. Instituto de Agilidad, perdón. Carmen también, digo, muy interesante, dice. Mil gracias. Ah, perfecto. Bueno, déjennos también sus opiniones, sus reflexiones, si ya conocían algo de esto, sus inquietudes también. De nuestro lado, bueno, desde el Instituto de Agilidad Empresarial, si ustedes necesitan trabajar en innovación de procesos de talento humano o quieren trabajar en innovación de proyectos de talento humano, encantados, les podemos desde ahí asesorar y acompañar. Lo mismo en proyectos de diagnóstico de cultura y evolución de la cultura. Encantados de poder brindarles desde ahí nuestra mirada y nuestro acompañamiento en lo que ustedes necesiten. Son temas que van teniendo mucha necesidad y mucha demanda, y hoy el desafío es grande para, para las personas que nos decidimos a acompañar la evolución de las personas y de las organizaciones. Carlitos, tenemos una pregunta. Cindy nos dice, ¿cuál ha sido tu experiencia de trabajar ese tipo de proyectos en las organizaciones en Ecuador? Bueno, en las organizaciones en el Ecuador esto está empezando. Debo reconocer que hemos tenido varias iniciativas, hemos acompañado a algunas compañías, pero la necesidad se está despertando en el país. Cada vez es mayor, eso es cierto, y cada vez más los equipos de talento y cultura están mirando el tema de la innovación y el tema de la agilidad como una propuesta interesante para empezar a entender de forma distinta el contexto de las organizaciones. Entonces, desde ahí, contarte que la mayoría de compañías que en este momento están como empezando a habilitar esta evolución desde los equipos de talento y cultura, están por ahí el sector bancario y algunas compañías de producción y de consumo. Nosotros hemos tenido acá la oportunidad de acompañar ya algunas compañías en ciertos proyectos y aún hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, de abrir mucho acá la mente, de abrir mucho acá la necesidad de poder evolucionar y de entender que las organizaciones hoy en día ya no son lo mismo y probablemente sigan evolucionando todavía. Tenemos otra preguntita de Efraín, dice, la cultura se come como desayuno a la estrategia Agile. ¿Cuál sería el inicio en ese cambio de cultura organizacional? Es buena la pregunta. Ahí es muy importante empezar con un buen diagnóstico de cultura organizacional, cómo somos hoy, y desde ahí empezar a mapear, ayudados con una mirada más ágil y más apreciativa, eh, cuáles son los elementos de la cultura actual que queremos sostener para el futuro y cuáles son los elementos que aún nos están faltando y que nos vamos dando cuenta que vamos a necesitar más adelante. Teniendo en cuenta que hay estos elementos claves para trabajar, que son el liderazgo, los modelos de liderazgo, los procesos, los equipos o el acompañamiento de los equipos y la estructura. Entonces, si esos 4 elementos, después primero que se tienen que diagnosticar y otros más, pero estos 4 son como muy importantes. Si estos 4 elementos no se diagnostican y por ende luego no se trabajan, no se transforman o no se evolucionan, difícilmente vamos a tener una transición cultural. Ojo, la evolución cultural no significa que, ok, hoy somos así y en un año somos de otra manera y ya nos transformamos. La evolución cultural no es estática, es dinámica. Siempre tenemos que ir analizándonos y preguntándonos si la cultura actual de la organización está respondiendo al negocio y está respondiendo a las necesidades de las personas. Y desde ahí siempre estar mirando, ajustando, reflexionando, adaptando y diseñando nuevamente. Entonces, no lo miremos, no lo miremos de forma estática, no lo miremos de forma simple, no lo miremos de forma lineal, sino más bien de una manera dinámica, de una mirada compleja, de una mirada apreciativa y siempre de mejora continua. ¿Hay más preguntas? Gracias, Carlitos. No, no hay más preguntas. Hay algunos comentarios que nos han dejado. Antes de que culminemos, yo quería comentarles que Carlos va a estar dictando en julio, ¿sí?
un workshop de innovación y agilidad para los equipos de talento y cultura. Sí, es un workshop de 16 horas. Hay mucha práctica, muchos casos que tal vez aquí en un webinar de 1 hora la verdad es que no se pueden topar. Sí, es un workshop también que tiene certificación avalado por el Enterprise Agility Institute. Sí, y hemos decidido con Carlos otorgarles a los asistentes de este webinar una beca. Sí, una beca del 25% para este workshop. Entonces, yo les dejo aquí en el chat el link de WhatsApp y si ustedes están interesados, pueden escribir, ¿sí? El mensaje ya está predeterminado y les podemos enviar información sobre esta certificación. Excelente. Bueno, quienes se decidan a tomarla, los esperamos. Será una experiencia que les aportará muchísimo para ustedes y para sus organizaciones. Bueno, Perfecto. No hay agradecerles más y más bien tengan por seguro que van a recibir el material ya con una letra mucho más legible, pero lo van a tener todo para que lo puedan volver a leer y seguir analizando y reflexionando estos desafíos que hoy en día tenemos y pues que nada, tenemos que empezar a responder. Gracias, Carlos, por tu ayuda y todo lo que nos compartes. Creo que en el chat también lo han mencionado mucho. Así que gracias por este evento y les agradecemos a todos también por asistir. Sabemos que es un poco cansado, pero siempre es bueno nutrirse. Gracias y cualquier cosa nos escriben, cualquier pregunta también, los ayudamos con todo gusto. Buenas noches. Encantado, gracias por estar y buenas noches. Descansen.